Gràcies, presidente. Bona tarda a tothom. La verdad es que me sentí sorprendido al ver el título de esta proposición, no de ley del Partido Popular. El Partido de la Precariedad nos presenta una proposición de ley para potenciar la contratación indefinida. Rápidamente me dije a mí mismo, ¿dónde está la trampa? Me extrañaba que, aunque tímidamente, nos propusiera alguna corrección a su fracaso en materia de empleo a lo largo ya de 5 años. Pero una vez más, y ya en la exposición de motivos, demuestran su incompetencia o mala fe. Dicen así, sin ningún rubor: en diciembre de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, la rigidez de nuestro mercado laboral nos llevaba a una destrucción masiva de empleos. Pero si el mercado de trabajo era tan rígido, ¿cómo se puede destruir masivamente empleos? Primera pregunta. Excusas. Nos traen una PNL de nuevo ideológica, un nuevo regalo a la patronal más rancia. Continúan en las andadas de cargar los sacrificios de las políticas económicas y de empleo sobre las espaldas de los trabajadores, trabajadoras y los autónomos. Es una medida que busca rebajar más el coste del trabajo. Me comentaba un veterano compañero del movimiento obrero, Juan Miguel, a quien aprecio mucho, y algunos compañeros también de Tarragona, muy acertadamente como siempre. En el fondo, esta medida hace responsable del paro a los propios trabajadores, a sus salarios y a sus derechos, y muy especialmente a los derechos de la seguridad social y a nuestro sistema de reparto. Sabio Juan Miguel, la propuesta es un nuevo misil a la solidaridad entre generaciones trabajadores cotizantes a la seguridad social. Una vez más, su competencia e imaginación se agota en excepciones y más excepciones, bonificaciones y más bonificaciones a la seguridad social. Es decir, en quitarnos nuestro salario diferido, en vaciar el dinero de la caja de la seguridad social para emplearlos en una supuesta recuperación económica. Y digo supuesta mejora económica porque no hemos visto en ningún momento ningún estudio serio, ni aquí, ni en la Comisión de Empleo, ni en el Pacto de Toledo, que demuestre la causalidad entre bonificaciones y excepciones a la seguridad social y la creación de empleo, y mucho menos indefinido. Ninguno. Lo que sí he escuchado con preocupación es que la sostenibilidad del sistema de pensiones 5 años después de que ustedes llegaran al poder son insostenibles e insuficientes. 5 años del Partido Popular que nos han llevado a ser espectadores de cómo se vaciaba la hucha de las pensiones a un ritmo vertiginoso. Eso sí que lo sabemos. Pero ustedes continúan como si tuvieran mayoría absoluta, presentando no solo propuestas que ni tan solo esperan las recomendaciones del Pacto de Toledo con respecto a las bonificaciones a la seguridad social. Luego nos hablarán de diálogo. Porque saben que muchos de los expertos que han comparecido han cuestionado severamente su política de bonificaciones. Si no hay trabajo fijo, estable y de calidad, ya pueden ustedes regalar el dinero a la gran patronal que continuarán recogiendo sus fracasos en la gestión de la seguridad social y en el empleo digno. Y sí, ya no sabemos la canción de que primero hay que tener un empleo y después este se convertirá en empleo de calidad, haciendo de nuevo una falsa relación de causalidad, porque tiene que ser así o puede no serlo. En cualquier caso, dicen, los datos acreditan que hemos superado 2 grandes retos. El de frenar la destrucción masiva de empleo. Igual habíamos ya tocado fondo. Y continúa diciendo, y aquí viene lo peor, hemos consolidado el mercado laboral. Cielos, lo que han dicho, diría el gran Forges. Lo que se ha consolidado es una economía basada en la precariedad, la temporalidad, lo toma o lo deja, con cifras de economía sumergida, inaceptables, etcétera, etcétera. Esto es lo que se ha consolidado. Nos hubiera gustado alguna medida más interesante, como el aumento significativo de inspectores de trabajo para luchar contra los falsos autónomos, el fraude directo a la seguridad social, pero eso nunca toca. De hecho, tenemos los mismos inspectores de trabajo hoy que el 2009. Mejor dicho, tenemos 2 más en todo el Reino de España. En fin, ¿no se dan cuenta ustedes que la mayoría de los contratos temporales no lo son porque no haya subvenciones o bonificaciones, sino porque el empresariado y las políticas de los últimos gobiernos no han apostado por un modelo productivo ni distributivo? Desde nuestro punto de vista, la política del Gobierno es a favor de los empresarios,
Pero si incluso poniéndoseme en su piel hubiera falta de subvencionar a los empresarios, pensamos que esto debería financiarse con los impuestos generales y nunca financiarse a partir de las cotizaciones de la Seguridad Social, porque las cotizaciones de la Seguridad Social son para financiar prestaciones sociales. Por todo ello, votaremos que no a seguir vaciando la hucha de la Seguridad Social y poner en mayor peligro aún su sostenibilidad y su suficiencia. Muchas gracias.